Dicen que no existe nada parecido. Dicen que la paz y el sosiego que reina en ese punto exacto no tiene paralelo prácticamente en todo el mundo. Hablamos del ojo del huracán, una conformación que todavía discuten los científicos, pero donde no queda ninguna duda de que resuma una tranquilidad absoluta. Claro, uno desde el ojo del huracán puede ver el cielo totalmente celeste, no hay nubes de ningún tipo, no hay lluvia, no hay vientos ni fuertes ni débiles. Hay paz absoluta, que es real, por supuesto, pero al mismo tiempo que es condicionada. Porque detrás de esa armonía, debajo de esa capa que resulta totalmente visible, se esconden verdaderos torreones de lo que son conformaciones de nubes, verdaderas moles de viento, que cuando uno los distribuye en el plano, bueno, conforman un mapa de la destrucción, conforman un mapa de la violencia. La principal paradoja tiene que ver con esto. A mayor violencia tiene ese huracán, mayor tranquilidad hay en su ojo, en ese ojo de este huracán. Lo que quiero decirle esta noche es que muy probablemente en términos financieros la Argentina está en el ojo del huracán. La Argentina enfrenta una situación prácticamente muy singular. Es cierto que en términos del dólar, el gobierno señala un relato. En este relato está todo controlado. Hay un banco central que interviene, hay reservas suficientes, hay inyección de dólares por parte del Fondo Monetario. Está la expectativa de una recuperación de la economía en forma de V corta. Y todo esto nos lo cuenta el gobierno para generar expectativas positivas, por supuesto. Pero yo podría decirle en este punto que quizás no nos están diciendo toda la verdad, quizás las proyecciones son netamente distintas y quizás esta tranquilidad aparente, en todo caso que tenemos por estas semanas, nos está saliendo bastante cara. ¿Cómo? Bueno, el gobierno la está financiando con más deuda externa, con dólares del Fondo Monetario Internacional, con destrucción de actividad económica, porque tener una tasa de interés casi en el 60%, pagando entre 15 y 17 puntos porcentuales de tasa real por encima de lo que es la inflación, destruye lo que es la actividad económica y porque, en definitiva, la inflación también es hija de todas estas cuestiones. Mire, yo lo que quiero plantearle en esta noche es que en medio de esta calma la Argentina enfrenta un desafío enorme, tiene que desplazarse y está circundada por lo que son verdaderos desafíos desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista económico. Hay una economía real que pide auxilio prácticamente a gritos. La inflación es, si uno toma desde enero hasta noviembre, la más alta prácticamente de los últimos 27 años. La inflación núcleo que le gusta medir al gobierno porque separa los precios regulados de aquellos que no lo están, hoy ronda el 5% mensual, pero sobre todas las cosas lo que quiero decirles es que hay una dinámica que genera pobreza en la Argentina, que la inflación que tenemos tiene alguna particularidad, esta es que suben más lo que son los servicios públicos, lo que son los alimentos, que el resto de los bienes y servicios de la economía, y que está claro que en algún punto los salarios ya perdieron su carrera con respecto a la inflación. Imagínense una familia de ingresos modestos, una familia de ingresos medios, por ejemplo, que tiene que destinar cada vez mayor proporción de lo que son sus recursos a pagar, ¿qué? A pagar servicios públicos por un lado, a pagar alimentos por otro, pero además fíjese un detalle que no es menor. De los alimentos, aquellos que más suben son los que eran más baratos hasta hace algún tiempo nada más. Son los alimentos básicos, la harina, el aceite, la leche, el pan, los fideos, trepan entre 70 y 180% en lo que va del año. Además de la inflación, tenemos que hablar de la actividad económica. Fíjese, la industria argentina, las fábricas, utilizando solamente el 60% prácticamente de lo que es su capacidad instalada. Queda el 40% de cada fábrica totalmente vacante, porque no hay a quién venderle y porque no hay actividad económica, pero además cae lo que son las cifras de consumo, más de 10 puntos porcentuales en el mes de noviembre, y hay un recorte enorme de lo que son las actividades vinculadas a lo que es el comercio y también las estimaciones sobre lo que va a ser la futura actividad industrial. Le podría hablar de la pobreza, habíamos estado hablando la última semana, 13,6 millones de personas que están debajo de esa línea
que mide justamente lo que son las deficiencias del punto de vista presupuestario, pero también hay pobreza que tiene que ver con lo estructural. Y lo que a mí también me preocupa es la dinámica financiera. La dinámica financiera lo que arroja es una fuga de capitales de casi 50.000 millones de dólares en los últimos 3 años, una fuga de casi 180 millones de dólares en promedio por día, y está claro que de esta forma no se puede seguir. Hay desafíos por delante, muchísimos. Yo le decía, hay una calma aparente, estamos en el medio de lo que es este ojo del huracán, pero para salir va a haber que atravesar nuevamente esas paredes que lo que tienen son, yo le decía, desafíos importantísimos. El primero, lograr la estabilidad financiera, pero sobre todas las cosas es un año electoral, es un año donde va a haber muchísimas tensiones y además seguramente usted está notando, el riesgo país sigue subiendo en la Argentina, hoy tocó los máximos para lo que es la gestión del presidente Macri y hay una incertidumbre realmente importante. Mire, lejos de la metáfora, estamos más cerca de lo que son las deficiencias, pero sobre todo de las limitaciones que enfrentan miles de familias, millones de argentinos. Lo que quiero decirle es que en algún punto hay algo que está mal. El gobierno tiene que revisar lo que es su plan económico, urge realmente salir de lo que es este ciclo de fantasía, yo le diría que el gobierno ha montado, y sobre todas las cosas romper con este universo que está hecho de especulación y también de deuda. Es hora, señoras y señores, que la Argentina recupere lo que son sus convicciones. Acompáñeme porque ya está con nosotros la diputada Gabriela Cerruti. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saludo. ¿Cómo andás? Escuchándote. ¿Todo bien? Bien, yo usaba mucho la metáfora del punto celeste, que es el punto, el ojo del huracán, decimos punto celeste también, sí, precisamente para explicar esas situaciones en donde además, en todo eso que vos contás, el hombre, el ciudadano común, la mujer, se sienten muy aislados y muy solos. ¿Cuál es la percepción que uno tiene? Claro, digamos, la sensación que uno tiene es que está sucediendo un huracán alrededor, que tal vez todavía no le tocó, pero que le puede tocar próximamente. Yo veo, transito mucho esta ciudad de Buenos Aires, una sensación de incertidumbre muy grande. Llegamos a un fin de año donde no tenemos, tal vez todavía, no sabemos cómo va a terminar el año, esa sensación de, bueno, la calle, las movilizaciones, las manifestaciones que tal vez tuvimos en otros años, pero sí la enorme incertidumbre. Por ejemplo, ayer leía datos que solo el 17% de la población argentina piensa en irse de vacaciones, no en irse a un viaje a Europa, lo que fuera, en irse a Mar del Plata, en irse, en tomarse 10, 15 días, y la mayoría de los que se van a ir de vacaciones, ese 17%, piensan en tomarse solo una semana. Esto es un cambio muy drástico para la clase media argentina, sobre todo, ¿no? Porque tal vez nosotros estamos más acostumbrados a pensar en esa situación de la gente que vive en situación de pobreza y que tiene algunas estrategias, ¿no? El comedor, el plan social, y que de alguna manera este gobierno ha sostenido algunas de esas estrategias con mucha dificultad, porque también sabemos que, bueno, vos decías recién las cifras, a mí de las cifras de la pobreza, lo que más me conmueve es la cifra que dice que el 51% de los menores de 17 años de este país son pobres. Porque eso significa que, claro, que van a crecer pobres. Ser pobre, cuando uno es niño, no significa solamente no tener seguridad alimentaria. Significa no tener la educación necesaria, significa no tener la salud necesaria. Eso implica que probablemente no se va a desarrollar igual y no va a tener la misma posibilidad del acceso a una cantidad de cosas cuando sea grande, ¿no? En esa situación de enorme incertidumbre es cuando digo, también siento esto que vos transmitís del punto celeste, del punto del huracán, que es mucha gente inmovilizada, pensando, bueno, ¿y esto cómo sigue, no? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar los servicios? Yo veo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, digo que es mucha clase media, la clase asalariada, tal vez es la que más lo está sufriendo, que es la que cobra un salario, con ese salario, en Ciudad de Buenos Aires, con la mayoría de la gente que alquila, la mitad de su sueldo va para pagar el alquiler. A ver, ¿cómo seguís? Estamos analizando lo que son datos económicos que uno puede buscar en cualquier lado, digamos, acá no hay una apreciación desde el punto de vista subjetivo. Pero yo te pregunto, ¿el gobierno toma nota de esto? Porque los datos están disponibles. Es decir, ¿te parece que hay alguna especie de análisis de esta situación? ¿O para el gobierno este es el escenario que se imaginaba? Yo creo que hay una mezcla de vectores, digamos, ¿no? Por un lado, acá hay un modelo que se está llevando adelante y que de alguna manera lo están llevando adelante. Arroja este resultado. Arroja este resultado, que es esta idea de que el problema somos los argentinos, que queremos tener demasiado, no pagar las tarifas y no ahorrar y patinarnos la plata. Bueno, entonces esta idea de que en este país solo tienen que triunfar o les tiene que ir bien a
porción muy chica de la población, y después el resto de la población, modelo chileno, tienen que tener salarios más bajos, tienen que, una clase alta muy rica y una enorme clase media baja, digamos, o empobrecida de alguna manera. Por otro lado, ahora eso, llevarlo adelante en la Argentina que vivió 12 años de kirchnerismo, en la Argentina que vivió el peronismo, en una Argentina donde los derechos y las posibilidades de crecimiento, de ascenso social están tan marcadas culturalmente, es muy difícil obviamente de llevar adelante. Después yo creo que el otro tema es que este es un modelo pensado a contramano del mundo. Macri llega con la idea del capitalismo financiero y la globalización en un momento en el que las grandes economías del mundo se están cerrando. Entonces, además de todo, la obcecación de este presidente, que uno veía, nos trataron de mostrar que el G20 había sido un triunfo enorme, y en realidad lo que uno ve en el G20 es un mundo y una cantidad de presidentes, primer ministros, presidentas, que están yendo hacia un lugar del mundo que tiene que ver con más proteccionismo, con más nacionalismos, con todos los riesgos que esto implica, que es lo que está pasando con los chalecos amarillos en Francia, o con otra cantidad de resurgimientos, como en Inglaterra, del Brexit, del nacionalismo, pero un mundo que está yendo al nacionalismo y a la protección, frente a un gobierno que basó toda su mirada económica en la globalización, el libre mercado, los capitales que iban y venían, y cuál era el contexto en el cual Argentina iba a estar parada ahí, ¿no? Un país exportador de recursos naturales, no solamente ya de soja, sino también de petróleo, litio y minería, digamos, manejado por fondos de inversión y capitalismo financiero. En un momento en el que el mundo está yendo para otro lado. Quiero preguntarte por declaraciones que hizo Elisa Carriola. Vamos a escuchar un congreso el fin de semana de la coalición cívica hecho en una quinta en Ezeiza. Son declaraciones realmente que a mí me dejaron, te digo, prácticamente helado. Te invito a que las veamos y a ver qué conclusión sacas. Las vemos. Nosotros estamos en Cambiemos, pero no somos cómplices. Nosotros somos de Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con las mafias del fútbol. Nosotros somos Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con los corruptos que también están en Cambiemos. Nosotros somos Cambiemos, pero estamos en contra de la financiación intrahumana de los partidos políticos. Nosotros somos Cambiemos, defendemos los derechos humanos, de todos, de cada uno, y defendemos la no violencia. Nosotros nunca vamos a ser fascistas. Malas puede establecer el orden justo sin necesidad de represión y puede establecer una Argentina próspera. Para eso hay que cambiar, cambiemos. Dentro de Cambiemos. Estamos en una barca y hay tormenta, pero nosotros estamos sentados en la fila del medio. Y de ahí no nos movemos. La barca no se hunde, aunque algunos caigan. La barca llega a mar Pacífico. El problema no es nuestro, el problema es de los que tienen una pata en la barca y otra pata fuera de la barca. Tengo miedo a una reacción intempestiva. Siempre he soñado con una conferencia de prensa que no puedo pronunciar, porque si la pronuncio rompería la Cámara de Diputados en pleno, y no lo puedo hacer. Cerruti. Esto último no se lo entendí. Lo de la conferencia de prensa me perdí. Supuestamente dice, eventualmente ella le gustaría hacer una conferencia de prensa diciendo algunas verdades, se supone, pero bueno. ¿Y por qué se supone que lo que está diciendo hoy es en secreto? Que rompería todo, que sabe cosas que no dice finalmente. Claro, evidentemente sabe cosas que no... A ver, si le creemos a esa Carrió que dice esa cantidad de cosas, está en el partido político equivocado o en la alianza política equivocada, porque está en la alianza política que quiere que el financiamiento de los partidos sea por parte de las empresas. Lo quiere ahora porque quiere blanquear que ya tuvo financiamiento trucho durante todas las campañas anteriores, que quiere las mafias en el fútbol, que quiere la mano dura de Patricia Bullrich. No es una equivocación en este gobierno Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es la política represiva necesaria para llevar adelante este plan económico. Entonces, a mí lo que me pasa básicamente con Carrió es que no le creo nada ya a esta altura del partido, porque tiene este tipo de discursos y después la verdad es que termina apoyando y acordando con el gobierno que se lleven adelante todas estas políticas. Y estamos frente al choque de dos megalómanos, ¿no?
¿no? Porque tanto Carrió como Macri son personajes muy enamorados de sí mismos y muy convencidos de ir hacia adelante. Macri lo escuchaba antes cuando vos hablabas, diciendo, estamos en el rumbo correcto, no lo vamos a cambiar, ¿no? Esta idea, en el último libro mío, en Big Macri, yo lo cuento cuál es su personaje favorito de la literatura, que es un personaje de un libro que se llama El Manantial, que es un arquitecto que termina bombardeando el edificio que él hace porque se lo critican. Y él sabe que ese edificio era el edificio que había que hacer y él es el que realmente tiene la razón. Bueno, Carrió, yo creo que la disputa que tiene ahora, por un lado es electoral, estará posicionándose para el año que viene, pero también es quién es más estrellita, si él o Macri. Ella fantasea que ella fue la creadora de Cambiemos y fantasea que fue la inventora de Macri. Yo lo que creo hoy es que estamos realmente frente a una situación de tragedia nacional, digamos, si esto no lo paramos definitivamente y se va de la Casa de Gobierno Macri, Cambiemos, el macrismo, Carrió y todos los que lo acompañan en diciembre del 2019, estos pobres, 51% de jóvenes pobres que tenemos hoy, imagínate que sigan creciendo en esa situación de pobreza. Tenemos una generación perdida nuevamente, como tantas veces ha sucedido en la Argentina. En términos políticos, para el año que viene, ¿cómo se imagina que va a ser el mapa de fuerzas, ¿no? Hay un oficialismo que está lanzado a la reelección. ¿Qué pasa en la oposición? Yo creo que nosotros, que Macri ha logrado lo que no habían logrado muchos, digamos, que es unirnos a todos, digamos, ¿no? El único objetivo que tenemos en este momento es ver de qué manera llegamos lo más juntos, lo más unidos, lo más fuertes posibles, no solamente para gobernar, sino también porque sabemos que las transformaciones que va a haber que hacer después en el gobierno van a necesitar una unidad muy fuerte, muy poderosa y realmente no solamente de todas las fuerzas políticas en este momento de la Argentina, sino también de las fuerzas sociales, de los movimientos sociales, de los movimientos novedosos como la economía popular, como el feminismo, porque no estamos solamente juntándonos para ganar las elecciones, estamos juntándonos porque sabemos que esta vez, cuando haya de nuevo un gobierno popular en la Argentina, tenemos que hacer transformaciones que ya no se pueda dar marcha atrás, no podemos estar pasando lo que estamos pasando después de haber gobernado 12 años, quiere decir que hay cosas que tendríamos que haber transformado más profundamente y que evidentemente no se hizo. ¿Qué papel juega Cristina Fernández de Kirchner ahí? A ver, Cristina es hoy, cualquiera que recorre desde la ciudad de Buenos Aires hasta el conurbano, digo, es la gran esperanza, porque muy rápidamente, yo crecí en un país en el cual nuestros padres nos decían que la utopía estaba en el pasado, porque en el 45 habíamos sido los mejores años de nuestra vida. Bueno, ahora la verdad es que para muchísima gente los mejores años de su vida fueron hace solo 3 años atrás, digamos, ¿no? Entonces hay al mismo tiempo una añoranza y una esperanza que obviamente se condensa en Cristina. Si ella va a ser candidata o no, eso es algo que va a definir todo su movimiento político ella misma y que dependerá de qué es lo mejor para ganar en el 2019. Lo que es cierto es que hoy es, de alguna manera, la enorme esperanza de una cantidad de argentinos y que entonces en ese sentido también es la gran ordenadora del espacio mayoritario de la oposición. ¿Hay otros candidatos en ese espacio? ¿Se imagina una especie de primaria o Cristina es hoy claramente potencialmente la candidata? Yo creo que sí hay otros candidatos que quieren, digo, nosotros creemos que tenemos, digo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos convencidos que en la ciudad de Buenos Aires hay que unir a la mayor cantidad de fuerzas posibles porque esta vez se puede ganar la ciudad de Buenos Aires. Llevan 12 años en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo único que han hecho son construir cosas de cemento, ¿no? Túnel, puente, autopista, pero no hay ni un subte más, ni un espacio verde, ni un poco de río, ni un poco de horizonte. Bueno, ¿cómo hacemos para que se termine el ciclo del macrismo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros estamos hablando con todas las fuerzas de la oposición, digo, desde Pino Solanas hasta Victoria Donda, hasta Itay Hagman y Juan Grabois y obviamente lo que conformó Unidad Ciudadana en su momento para formar realmente una fuerza progresista, una fuerza feminista, una fuerza rebelde que logre ganar la ciudad de Buenos Aires y que logre después gobernarla y realmente producir una transformación muy profunda. Gabriela Cerruti, muchísimas gracias. Gracias diputada. por la invitación. Bueno, compartimos lo que han sido los datos económicos del día. Ya está con nosotros Guillermo Nielsen, el secretario de Finanzas, también está Fernando Chino Navarro. Ahora los datos y la información. Pronósticos, o sea, la economía claramente tuvo un desanclaje de las variables macro muy grave y hoy estamos en un proceso de estabilizar la economía, bajando la inflación y generando la inflación. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Nosotros queremos realmente generar una vía rápida para todo lo que sea emprendedorismo, pymes. Un gobierno que
Fije regla de juego clara. La salida del cepo me parece que todos la han aplaudido. Tenemos un mercado de tipo de cambio flotante. En el medio de los vítores de Argentina y en el medio de vamos a seguir con este plan económico, vamos a profundizar el rumbo, no hay una sola reflexión sobre por qué en la Argentina, bueno, vamos a decir que la pobreza es un tema estructural, es decir, que lamentablemente en la Argentina los gobiernos han fracasado históricamente para bajar la pobreza, por lo menos desde un determinado límite. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Bueno, no son 3 empanadas, sino que son 733 puntos de riesgo país. Guillermo Nielsen, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿es mucho este puntaje para riesgo país? Es muchísimo. ¿Y por qué? Para lo que fuere es muchísimo, es un nivel muy alto. ¿Por qué? Y porque por distintas razones, que podemos charlar un poquito, hay una reticencia a comprar bonos argentinos en el mercado financiero internacional. Entonces la brecha 773 mide la diferencia en lo que se llama puntos básicos, sí. O sea, 7,73% más entre un bono argentino contra un bono del Tesoro americano con la misma duración, ¿no? Y esto en términos de la necesidad de financiamiento que tiene la Argentina. Bueno, ahí hay una cosa, o sea, de corto plazo no hay necesidad de financiamiento, pero yo considero que es muy grave dejar que esto corra de esta manera, porque en el corto plazo no se tienen necesidades, pero no hay que manejarse con un riesgo país que devenga en algo estructural. Porque en algún momento, y rápido, lo deseable es volver al mercado financiero internacional. Por supuesto, no para pagar estas tasas, sino para pagar tasas normales. Pero bueno, el gobierno tiene realmente muchas dificultades que creo que nadie previó en cómo entenderse y cómo dialogar constructivamente con el mercado. Esto es así. Pero digo, hay una situación de desconfianza en lo que es el plan económico de la Argentina, el plan financiero. Hay varias componentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sí. En mi visión personal, el principal factor de riesgo es la reelección del presidente Macri. ¿Por qué? ¿En qué sentido? A ver. Porque es muy sencillo. El presidente Macri, los primeros 2 años se endeudó al máximo que podía, mostrando una falta de cuidado en lo que se viene y en las cosas, no porque uno vaya a tener el diario del año siguiente, sino porque hay que tener cierta prudencia en estas cosas, sobre todo desde el lugar que tenemos los argentinos en el mercado financiero internacional, con heridas respecto a los bonos, a la reestructuración de la deuda, que todavía están frescas. O sea, en lugar de ser prudente, no, aceleró a fondo. Y por supuesto, este año, que por suerte está terminando, es el año en que se pone el país de sombrero. Y se lo pone de sombrero y vuelve a llevar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Brevemente, el primer acuerdo no se cumplió, van a un segundo acuerdo muy draconiano, muy del Fondo Monetario de los años 60, donde claramente toda la política económica se está haciendo desde Washington, ¿no es cierto?, desde el fondo, porque no hay confianza en que las autoridades argentinas puedan hacer un trabajo mejor que el que hacen ellos. El segundo factor de desconfianza, que es el que fogonea el gobierno, es claramente la posible vuelta de una Cristina Fernández reloaded, o sea, recargada, y el gobierno fogonea esto, y efectivamente, en el segundo gobierno de Cristina Fernández, lamentablemente hubo cosas de la relación entre Argentina y los mercados financieros que fueron dejadas en manos de gente que no tenía la experiencia ni el conocimiento del caso. Entonces, ese recuerdo también está muy cercano. Por poner un ejemplo, holdouts se podría haber resuelto
y Cristina Fernández lo podría haber resuelto un año antes que el presidente Macri llegase a la presidencia. Sí, y eso se podía haber resuelto. ¿Y la gestión financiera del presidente Macri le parece que profundizó esas deficiencias o en todo caso buscó...? No, al principio fue fácil. Lo que hizo es el arreglo con holdouts, el arreglo con el juez Griesa, que era una cosa realmente muy fácil de hacer, muy lógica, pero rápidamente se echaron al mercado a tomar deuda. Y ahí es donde empieza a ser muy transparente el nivel de inconsistencias, ¿no es cierto? ¿Se sostiene este nivel de deuda? Es decir, el próximo gobierno, a ver, todavía queda un año, ¿no?, de mandato, pero digo, el próximo gobierno va a tener una situación realmente muy compleja. Bueno, es más compleja todavía por las características del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, por supuesto, donde se pide y se le otorga todo el adelanto de los fondos de manera tal de asegurar el financiamiento de lo que resta del gobierno del ingeniero Macri. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno entrante, el que fuere, puede ser el propio Macri, puede ser un opositor, el que fuere va a estar desfinanciado desde el punto de vista de los fondos del Fondo Monetario, de las que no hay desembolso del fondo, solo 7.000 millones de dólares. Entonces, ¿esto a qué va a obligar? En realidad lo que hizo, cuando Macri hace ese anuncio el 28 de agosto, en realidad él está impulsando un acuerdo con su gobierno, pero a la vez le está dejando un caballo de Troya al gobierno entrante. Está haciendo que firme... Va a haber una pesada herencia, dice usted, del año que viene. Ninguna duda. Para administrar. Ninguna duda, es un gran desafío que tiene el gobierno entrante, y yo creo que esto tiene que instar a todas las fuerzas políticas, a todas, a discutir seriamente los problemas argentinos. O sea, yo espero que la campaña electoral del año que viene sea sobre bases sólidas, que paren de tirar cualquier concepto porque suena bien a los oídos de los votantes. No, en Argentina tenemos una Argentina desde el punto de vista económico que es inviable. Inviable, vean. Y acá me quiero meter con algo que puede ser controvertido, si me permite. A ver. Claro, acá vende mucho decir neoliberal, una etiqueta neoliberal. Ahora, entonces, el gobierno de Macri es el neoliberalismo, es la etapa del neoliberalismo. Si el análisis lo hiciéramos correctamente desde Europa, ¿y qué es lo que uno tiene que ver? ¿Qué pasa con los impuestos y qué pasa con el gasto? Porque un gobierno se expresa a través del presupuesto. Entonces, el gobierno de Macri, ¿qué hizo? Aumentó salvajemente la estructura impositiva y a la vez en el gasto público hizo un sesgo muy marcado al gasto social. Eso no es neoliberal. Tomar deuda no es neoliberal. ¿Qué es lo que podemos decir? Y bueno, si el análisis estuviese hecho en Europa, diríamos, es un socialista de izquierda. Bueno, es un Bettino Craxi, argentino, bueno, ¿no es cierto? Se lo dejo exponer. Para mí, claramente, digo, de lo que son las opciones políticas en Argentina, está mucho más cerca del neoliberalismo el presidente Macri que otras... Bueno, está bien, no, pero yo estoy haciendo... Yo entiendo la comparación con lo que pasa en Europa. Digamos, quiero cambiar la perspectiva, es decir, a ver, el SEMA es el centro del neoliberalismo argentino. Pero además, ¿quién del SEMA le va a aprobar las políticas económicas? Está claro que usted lo está, de alguna manera, yo digo, quiero hay un ser sector de provocateur. Yo lo veo. Quiero poner precisiones. No, pero aparte hay un sector que, vamos a decirlo claramente, Macri lo está corriendo por derecha, diciéndole, mira, la verdad que las reformas que habías comprometido desde el punto de vista impositivo no se hicieron, y desde el punto de vista del presupuesto. Ahora, también en una Argentina con más del 30% de la población bajo la línea de pobreza, es inviable en algún punto llevar adelante un presupuesto que no tenga gasto social. Digo, ¿a usted le parece que es sensato? No, pero sí tenemos que meternos con la eficiencia del gasto social. Sí tenemos que ver la forma en que se está llevando adelante el gasto social. Porque una cosa es el gasto social que tiene por objetivo que los que reciben el gasto social tengan la posibilidad de dejarlo de recibir.
porque hay una integración a la economía. Pero Nielsen, yo podría decirle, pero la actividad económica no crece en los últimos años y esa es la principal razón por la cual la gente no puede salir de la pobreza. El principal problema que tenemos en Argentina, por el cual tenemos que cambiar las políticas económicas y tenemos que discutir seriamente los problemas argentinos, es porque tenemos un 30% de pobres y porque tenemos un 50% de chicos pobres. Acá este gobierno no ha creado ningún mecanismo más que dar la plata a fin de mes como para que eso cambie, como para, por ejemplo, que se rompa la dependencia intergeneracional del subsidio que le dan en acción social. Porque yo, para mí, al menos yo me reitero en esto, digo, un gobierno que quiso poner en marcha un plan económico que no funcionó y que termina arrojando una inflación de casi el 50% en el año, deuda casi de 90 puntos del Producto Bruto, no se sostiene. No hay cómo sostenerlo. Claro. No hay cómo sostenerlo, en eso estamos de acuerdo. Lo que yo quiero es que quede muy claro que, por más que políticamente represente a la derecha, cuando uno hace un análisis de gastos e ingresos, no es un gobierno de derecha, es un gobierno socialista de izquierda. Pero los dejo... Gracias a la definición, perdón. Los dejo... pero... A ver... ya está, yo lo entiendo, entiendo el planteo. Es Bettino Craxi. Esto es Bettino Craxi. Pero bueno, no importa. En Argentina lo que vende es decir neoliberal. Y estas disquisiciones que yo hago son más para la intelectualidad que para vender diarios. Le pregunto por el año 2019, la contienda electoral, el presidente Macri ya ha relanzado lo que es una elección, y por otro lado un peronismo que tiene distintas vertientes en todo caso y que está planteando cierto consenso, bueno, todavía no se ha llegado. Digo, ¿cómo está viendo usted este movimiento? Yo estoy viendo un par de cuestiones muy interesantes. En primer lugar, un esfuerzo muy grande de las distintas líneas del peronismo para buscar una convergencia. Eso es muy, muy valioso. Y otra es una cosa a la que usted aludió recién, que es que hay ciertos sectores de derecha que también están tratando de hacer una experiencia electoral que vamos a ver cómo les va. Sí, liberales, digamos. Yo dije derecha, pero en realidad liberales. En realidad son liberales. Que vamos a ver cómo funciona. Yo creo que eso es algo sano en lo que es el mercado electoral, el abanico electoral en Argentina. Yo creo que es una cosa que tiene que ser bienvenida, como para que se diferencien bien las cosas, ¿no? Porque por momentos la Argentina tiene la característica que está todo muy confuso. Y en eso creo que estamos de acuerdo. Te agradezco mucho por venir, ha sido muy amable. Por favor. Muchísimas gracias. Señor director, ¿con qué seguimos? Bueno, tenemos ahí declaraciones del Papa Francisco, fue el cumpleaños en el día de hoy, y vamos a repasar lo que son unos textuales muy interesantes, sobre todo sobre lo que es el protocolo de la ministra Patricia Bullrich. Ustedes saben, el gobierno que ha ratificado con un decreto esta política, y dice el Papa Francisco: la legítima defensa no es un derecho sino un deber para el que es responsable de la vida de otro. Todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de Estado. Repasamos ahora otra de las definiciones del Papa Francisco: las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias son homicidios deliberados cometidos por agentes estatales que a menudo se hacen pasar como resultado de enfrentamientos. Bueno, allí el Papa entonces, obviamente marcando lo que son los límites a lo que algunos dicen la doctrina Bullrich, que el gobierno ha ratificado. Ahí está, declaraciones del Papa Francisco. Fernando Gino Navarro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Cansado. No me diga, ¿por qué? ¿Por qué está cansado? Un largo día, largo año. ¿Cómo terminamos el año? Y muy complicado, con mucha tristeza, con mucha incertidumbre. Cuando uno va en la calle, en un taxi, en un subte, en cualquier comercio, en una cancha de fútbol, lo que se encuentra es personas, mujeres y hombres, que no importa quién votaron, ni importa quién van a votar. Lo que te plantean es la preocupación, el temor, el miedo por lo que viene, la crisis actual. Los sectores medios ya no te plantean qué gastos van a recortar o que tiene que dejar el auto en la calle porque no puede pagar el estacionamiento. Ya han hecho ese recorte directamente. Eso ya está. Están evaluando el cambio del pibe de colegio.
las vacaciones, si las hay, mucho más cortas, pero no pueden administrar el recurso, el ingreso, el sueldo para comer. O sea, ya hay problemas que tienen que ver con la alimentación en sectores de clase media y en los sectores que aún tienen posibilidades de administrar la crisis porque tienen un ingreso más o menos importante, mucha preocupación y mucha incertidumbre porque no saben qué va a pasar mañana, el año que viene, que estamos a pocas semanas. ¿Hay un margen para que el gobierno revise sus políticas o le parece que esto es parte del plan económico de Cambiemos? No, yo creo que Macri, si uno lo divide por lo menos en dos planos, sí, ha tenido éxito porque él vino a saquear, él vino a llevarse la mayor cantidad de plata posible del bolsillo de los argentinos, sí, tuyo, mío, de las personas que nos miran, el jubilado, pequeño y mediano empresario, el trabajador, y se lo llevaron los grupos económicos por decisión del gobierno, el aumento de tarifa del gas, de la luz, de la nafta, de los alimentos. O sea que todo esto de la tormenta que dice el presidente Macri, usted dice que no es así, en definitiva. No, pero la primera decisión que tomó Macri cuando llegó, pongámonos, parece que fue hace muchísimos años, sí, un siglo, le decidió pagar a los fondos buitres. Había que pagarle, sí, en la forma que se le pagó, no. Para que tengamos una idea del revoleo de plata que hubo, claro, solamente el estudio jurídico que asesoró al gobierno le pagaron 250 millones de dólares. Inmediatamente quitaron todas las retenciones, inmediatamente aumentaron todas las tarifas, devaluaron, es decir, aumentó todos los precios. Sí, es decir, se dolarizaron los contratos, muchísimos contratos. Todo. ¿Eso a quién afectó? A los 40 millones, por lo menos 38 millones de argentinos, 39 millones de argentinos. Y es una idea que tiene Macri, de un país para 15 millones, exportar materia prima, servicios, y lo del resto, comedores, planes sociales, y cuando sea necesario, represión. El tema es que esto es una olla a presión que tarde o temprano va a explotar. ¿El gobierno sostuvo los planes sociales o en general lo que se ve es que se fueron licuando en lo que es el poder adquisitivo que Las dos cosas. No tuvo ninguna imaginación, sino que le dio continuidad a todos los planes que venían del gobierno anterior, le cambió de nombres. Es cierto que los incrementó, algunos de ellos en cantidad. En el tema ingreso, obviamente van 30, 40 puntos, 20 puntos atrás de lo que es la inflación de los sectores humildes, que es de la alimentación. Es la más alta, ¿no? Hay que decirlo. Exacto, pero además los alimentos aumentan muchísimo más. Sí. 30, 40 puntos según qué tipo de alimentos sobre la inflación tipo, que ya está en casi 50% este año. Por lo tanto, ayuda a paliar la crisis, ayuda a sobrevivir, pero estamos, los sectores más humildes de la barriada está sobreviviendo. ¿Y qué reflexión hace de los números de pobreza que se dieron a conocer hace algunos días nada más? 13,6 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Bueno, eso es vergonzoso. Es vergonzoso porque el gobierno de Macri lo ha empeorado, pero también es justo decir que la política está en deuda con la sociedad argentina. Nosotros como políticos, la clase dirigente en general, los sectores empresariales, los grandes medios de comunicación, sectores eclesiásticos, sectores ligados al gran poder concentrado, y también la política, tenemos que hacernos cargo que desde el 83 a la fecha no le hemos encontrado la vuelta. Por supuesto ha habido momentos donde la pobreza ha bajado mucho, ocurrió en el gobierno de Néstor y Cristina, pero no podemos romper la pobreza estructural, y creo a veces que muchos, escuchando a algunos políticos, cualquiera sea el partido, por supuesto el Macri no le preocupa, él lo empeora y después dice que va a poner pobreza cero y es mentira. Pero otros sectores que con buena intención, de buena fe, buscan resolver el problema, creo que no entendemos que estamos en el siglo XXI, no entendemos que no alcanza con consumo, que hay que ver la matriz de distribución y que el tema no es lo macro. Lo macro, digamos, yo escucho a los economistas, es importante, pero si el gobierno que viene, sea el que sea, no piensa en la micro, en generar 1,5 millones, 2 millones de puestos de trabajo en forma inmediata, no hay solución por más que vos tengas el plan mágico que ordene las cuentas públicas, el déficit fiscal, el dólar, el Fondo Monetario. ¿Y cuál es el gobierno que viene? Yo creo que va a ganar la oposición. Tenemos un desafío, que es construir una gran unidad, un frente mayoritario, plural, diverso, amplio. ¿Con armar ese consenso? Todos. Urtubey, Pichetto, Cristina, Massa, Felipe Solá, sectores diversos del sindicalismo, sectores sociales. Yo convocaría a otros sectores porque es tan grave la crisis que no alcanza con la política. Vos tenés que recurrir a sectores de la empresa, de la industria, intelectuales, que también son parte de la crisis, porque tiene que ver con lo que dije recién de la pobreza. Construir un plan, ganar la elección implica entender que vamos a asumir un país destrozado, hundido, incendiado. Se va a requerir mucho consenso, se va a requerir muchos puentes,
Y los debates que hay que dar quizás no sean los debates ideológicos que a todos nos convocan y nos entusiasman. Hay que dar peleas mucho más, por ahí grises, que no conmueven, pero no podemos seguir gobernando si no nos damos un plan para en 10 años derrotar y eliminar definitivamente la pobreza. Bueno, ahí dijo algo que para mí es notable y que no había escuchado antes, ¿no? Es que la discusión tiene que ser por cuestiones que son totalmente centrales y básicas. Digo, que ya no hay, me parece a mí. Bueno, lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En algún momento, hace algunas semanas, que bueno, que la discusión tiene que ser con esto. Ya en cuestiones ideológicas quizás, digo, en lo que son las campañas no interviene tanto lo que es ese debate. Sí, pero por ejemplo, doy ejemplo para ser claro. Todos tenemos que... ¿Hay que modificar la Constitución? Sí. ¿Hay que modificar el sistema judicial? Sí. ¿Hay que tener una nueva ley de medios? Sí. Para mí son prioritarios esos temas, hoy no. Lo prioritario es trabajo, educación y atacar la pobreza. Porque ¿qué país podemos construir? Por más que hagamos las reformas más notables que hagamos, si es que la podemos hacer, si no es que nos desgastamos y perdemos mayoría en ese debate, como ya nos pasó, y después nos vamos con 20, 18, 17, no importa, porque además no se medía la pobreza. No hay país posible con la mitad de los pibes pobres, no hay país posible con 13, 14 millones de hermanos pobres, no hay país posible si nuestros chicos no terminan la escuela, si vastos territorios de las grandes ciudades del país están tomadas por el narcomenudeo, que se va transformando en un narcodelito poderoso, sin Estado, sin salud, sin educación, sin seguridad. ¿Pero eso por qué? Porque la política del gobierno ha fracasado en términos económicos y en definitiva una consecuencia no deseada es que se genera esto, ¿o es un problema que ya arrastraba? No, hay problemas que son estructurales que vienen de hace muchísimo tiempo, salvo algún periodo del gobierno de Alfonsín, algún momento, algún pedacito, casi nada de los 90, mucho de Néstor y Cristina, pero quedamos a mitad de camino, porque 50 años de política para destruir el Estado, para destruir el trabajo, el concepto de producción e industria nacional, sacar a todo... Somos un país que no tenemos gente en el campo, tenemos una gran riqueza agropecuaria y solamente el 8% de la población en el campo. Hicimos todo al revés, eso llevó 50 años, no es un tema... Con momentos que yo reivindico. Yo creo que el gobierno del 2003 al 2015 uno lo puede reivindicar, pero también hay que hacerse cargo que hay cosas que quedamos a mitad de camino, cosas que ni nos enteramos y cosas que nos equivocamos. Entonces lo bueno hay que mejorarlo, porque no alcanzó, no solamente para construir mayoría en el 2015 y en el 2017, no alcanzó para revertir un montón de cuestiones que vienen de la dictadura de Videla Martínez de Oz, que se agravaron en los 90, que el 2001 nos hundimos. Y esto implica tener prioridades, por eso te digo, para mí, trabajo y educación, resolver la pobreza y paralelamente, por supuesto, renegociar con el fondo con mucha firmeza, discutir los números de las cuentas públicas, el déficit fiscal, pero no podemos tener No, es que la sociedad no nos va a bancar. ¿Qué le vamos a explicar? ¿Que es un nuevo esfuerzo? Sí, nuestro pueblo hace 20, 30 años que viene haciendo esfuerzo. Sí. Usted recién decía, bueno, hay varios candidatos en ese espacio, o están y son referentes, Miguel Ángel Pichetto, el gobernador Urtubey, la propia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Le parece que todos están en un mismo nivel? Bueno, Sergio Massa, usted también lo mencionaba. ¿Están todos en el mismo nivel o le parece que ya hay candidaturas naturales para ese espacio? No, yo no creo en las candidaturas naturales. Yo creo en un momento excepcional, donde nadie niega, para ser claro, que Cristina tiene más votos en la oposición que todos. Pero acá no nos alcanza con ganar la PASO de la oposición. Al que hay que ganarle es a Macri. Nosotros tenemos que armar una ecuación, y no es un tema de nombre, es un tema de posicionamiento, de actitud, de empatía con nuestro pueblo, de reenamorarlo, porque no han dejado de votar muchos sectores sociales que históricamente acompañaban al mejor radicalismo, al mejor peronismo, a esa visión frentista que interpretaba a todos los sectores sociales. Nosotros acompañamos a Felipe Solá, que obviamente no tiene el caudal electoral que tiene Cristina, que no sé si va a ser candidata, pero lo importante es que tengamos candidatos, hombres o mujeres, que estén dispuestos a dialogar, a construir puentes, que tengan la decisión de entender que vamos a un país de una crisis muy grave. Felipe ya en el 2001 fue gobernador y se encontró con una provincia arrasada y pudo gobernarla, y además tuvo tiempo de intentar reformar la policía, la política de seguridad, cosa que nuestro propio gobierno luego retrocedió en el 2007. Y además es un hombre honesto. ¿Es el mejor?
para nosotros sí, pero no somos los dueños de la verdad. ¿Qué sería bueno? Que tuviésemos un programa de 4 o 5 puntos claros, que lo pudiéramos explicar, después de escuchar también. Porque a veces usted me pregunta y yo hablo. Y a mí me gustaría recorrer la provincia de Buenos Aires, recorrer la Argentina y escuchar a ver qué dice nuestro pueblo. Y después que haya una paso. Y se vota 2, 3 candidatos. Qué mejor que discutir el programa y nuestro candidato con votos. Sí. Fernando Chino Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Muy amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.